Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Revista 1313. Soy Alejandro Catalán y con el placer y el gusto de poderlos recibir en esta tardecita entre calurosa con lluvia, pero súper agradable y más ameno el poder estar ya con ustedes aquí totalmente en vivo en esta transmisión de Revista 1313, nuestra primera transmisión de este mes de junio, que mes de la diversidad, con muchas sorpresas, muchas cuestiones que vamos a tener de invitados y todo, pero con el fin siempre de entretenerlos y llevarles temas bastante entretenidos. Así que en verdad muchas gracias por estar con nosotros en esta tardecita noche, y yo estoy como @AlexCatalanMX para que me puedan seguir en todas las redes sociales, mis plataformas digitales, así me encuentran en todas, @AlexCatalanMX, ahí estoy para servirles y en todas las redes sociales, y estamos a través de la plataforma de www.wowmx.tv, que es la manera en la que ahorita nos están viendo totalmente en vivo en la plataforma por internet, www.wowmx.tv. Ahí síganos por favor, y estamos también en todas las redes sociales como WowMX, Wow con W, las dos al final, y MX, así nos pueden encontrar para que nos puedan seguir. Así estamos en todas las redes sociales como WowMX, y también estoy en Revista 1313 para que también me puedan seguir. Ahí está la fanpage, síganos, denos el bonito like nuestro de cada día, por favor. Ahí es donde ustedes nos van a poder localizar, en Revista 1313, en la fanpage, para que nos puedan seguir y estar ahí en contacto con nosotros. Hoy sí voy a estar acompañado con conductor, va a estar Calem el día de hoy. Ahorita llega, él se incorpora conmigo en un momentito más, pero mientras pues vamos a hablar de un tema el día de hoy bastante interesante durante esta hora de transmisiones, y vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguro a ustedes les va a encantar y les va a interesar, y sobre todo les va a llamar más la atención en relación a todo lo que vamos a platicar acerca de esta bebida tradicional que bueno, todos la hemos probado en algún momento, pero que ahora vamos a hablar de ella de manera más lúdica y sobre todo entretenida en relación al vino y toda la parte y la historia a través de esta gran bebida que es el vino, y todo lo que es en la actualidad, diferentes presentaciones, y por aquí tenemos también algunas sorpresitas para ustedes, para nuestra audiencia. Y quién mejor que traer un experto en relación al emprendimiento y el que sabe perfectamente acerca de este tema, que te va aquí a mi tocayo Alejandro Bello. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alex. ¿Qué tal, tocayo? Muy bien, muchas gracias. Pues un placer estar aquí contigo y bueno, platicar de uno de los temas que más me apasiona en la vida, que es el vino, y ahora platicar de nuevas tendencias de consumo en nuestro país. Eso es interesantísimo, porque cómo se ha transformado, ¿no? A pesar de que es una bebida de siglos y de todo esto, pero se sigue transformando, ¿no? Claro, totalmente, y ya hay nuevas vertientes de consumo que además pues se han derivado de ciertas temáticas que han sucedido en nuestro planeta, ¿no? Particularmente el tema del aluminio, que además es 100% reciclable, a comparación, por ejemplo, de lo que estamos acostumbrados para beber botellas de vino, que normalmente se utiliza el vidrio. Es correcto. Oye, Alex, pues bueno, vamos ahora sí que empezar, como diría el descuartizador, vámonos por partes, ¿no? Perfecto, vámonos por partes, y me gustaría mucho saber primero esto, ¿de dónde viene? Sabemos que esto viene desde la época prehispánica, ¿correcto? Sí, bueno, en general, mira, el vino ha estado acompañando al ser humano desde tiempos inmemoriales. Particularmente hay una corriente en uno de los libros que he tenido la oportunidad de leer que se llama Tasting the Past, probando el pasado, de Kevin Begos, donde marca una nueva corriente o una nueva línea histórica donde se cree incluso que las bebidas alcohólicas derivaron en la creación de la agricultura, y la agricultura misma nace de que el ser humano ya había probado algunas frutas y algunos productos fermentados, generando un estado de éxtasis y de excitación, que conllevó a que se plantaran cada vez más este tipo de productos para después elaborarlas ya de forma más cotidiana, ¿no? En México, bueno, existe todo un tema histórico y un bagaje cultural muy importante. Si bien es cierto, aunque el vino en México probablemente no estaba considerado como lo conocemos ahora, ya se elaboraban algunas bebidas con frutas añadidas y con algunos otros productos que en este proceso de fermentación pudieran haber sido tal vez los vestigios del vino como lo conocemos ahora. La realidad es que el vino es la bebida resultante de la fermentación total de las uvas o el jugo
fresco de la uva, en este caso de la uva Vitis vinifera, pero bueno, ya tenemos algunos vestigios que en nuestro país pues también han derivado en lo que se podía considerar el consumo de el vino en la antigüedad. Ok, y justamente a raíz justamente de esta situación hay datos muy importantes en relación a la conquista, ¿no? Que viene justamente relacionado con todo esto, Alex. Es correcto. Pues Cristóbal Colón es uno de los personajes más importantes porque conlleva el descubrimiento de lo que en su momento eran las Indias, ahora como el continente americano, y en un documento llamado La Pesquisa de Colón se menciona incluso que los 4 barcos, que en su momento eran 3 carabelas y una nao, que era un barco mucho más pequeño, tenemos la concepción de que eran 3 carabelas solamente, pero eran 4 barcos en total, se habían traído los primeros vinos a las Indias. Sin embargo, el personaje más importante en ese sentido es Hernán Cortés, porque Hernán Cortés ya es el que marca la pauta para poder plantar vides en nuestras tierras. Y bueno, a lo largo del proceso de conquista en nuestro continente y particularmente en nuestro país, existe un edicto donde se marca que por cada indígena que había sido conquistado y que perteneciera a un terrateniente, tenían que plantarse 10 vides. Entonces se empieza a promocionar y a tratar de hacer crecer esa industria en las tierras conquistadas para la producción del vino, porque pues conllevaba algunos temas religiosos particularmente, ¿no? Sin duda la colonización fue también derivada de la evangelización, y bueno, al final del día necesitas 2 productos para poder realizar la comunión, que es el pan y el vino. Entonces parte de esta consecuencia religiosa, política, social que sucedía en nuestro territorio, pues es como el vino llega a nuestro país, ¿no? Ok, dentro de esta perspectiva justamente como llega el vino al país, tú consideras que era necesario, ¿no?, que llegara, ¿no? O sea, indudablemente tarde que temprano tenía que haber llegado, ¿no? No sé si necesariamente, pero al final del día también es resultado del mestizaje, ¿no? El mestizaje envuelve mucho comercio y mucho intercambio de productos de diferentes lados a donde pues llegaban productos, ¿no? Desde la nao de China, por ejemplo, que nos trae diferentes especias, en el caso de nuestro territorio y del continente americano, que hace llegar el tomate, el chile, el cacao y muchos otros productos al continente europeo. Entonces este intercambio creo que es parte y resultante también del mestizaje. Sí creo que el vino, pues al final del día tenía que suceder en ese sentido como parte de amalgamar estas 2 culturas, ¿no? Que entonces, bueno, dentro de justamente de estas vertientes en cuestión a esta bebida, se dice entonces que el vino no es mexicano, o sea, no es de origen mexicano, ¿sí? No. En general, yo sí podría atribuirle más bien a una identidad mexicana, a las bebidas derivadas del pulque, que en este caso... Exacto, porque estas decían que era la bebida de los dioses. Claro, ¿no? Y hay deidades atribuidas, ¿no? Como Mayahuel particularmente, y eran de carácter teológico, religioso y un tanto místico, porque solamente los nobles podían consumirlos, y si en algún momento alguien que no perteneciera a la nobleza tenía, pues particularmente algunas represalias porque había generado este estado de ebriedad, pues se castigaba de forma muy severa. Entonces yo creo que en México, entre el arraigo que ya teníamos con las bebidas y el carácter religioso, las bebidas alcohólicas y espirituosas, en ese ya derivado de muchos otros factores, pues el vino tenía que estar de alguna manera también, ¿no? Que justamente esto que comentas se me hace tan interesante por esta situación justamente de que por la cuestión del mestizaje se puede llegar a dar, ¿no? Es correcto. Que evidentemente sabemos que no es mexicano, sin embargo, como te lo mencionaba hace un momento, era como un poco necesario que sí tendría que llegar por esta amalgama de culturas, ¿no? Y que de alguna forma tenía que llegar para evidentemente ser una opción más dentro de esta parte de este mestizaje, y de que evidentemente, pues bueno, no solamente el pulque, que era lo que había en ese momento, claro, se quedara como algo ya establecido, que digo, a la fecha, ¿no? O sea, hay gente que sí, hay pulquerías todavía. Sí, claro, claro. En el país hay muy famosas y todo. Hay gente que le gusta. A mí en lo particular no me gusta. Okay. Es una bebida que no la disfruto absolutamente para nada. Sin embargo, pues tiene su tradición. Y hay gente que es 100% y que hasta dice que es curativa, sí, en algún momento dado, como el vino también. O sea, que en cuestión, si nos vamos a unas cuestiones médicas,
desde este aspecto que dicen, tómate tu copita de vino diaria y así evitas infartos, creo, o cuestiones como estas. Sí, que digo, sí, reduce considerablemente las afectaciones cardiológicas. El vino ayuda a que se genere esta reducción de grasa contenida en nuestro cuerpo, ya sea en el torrente sanguíneo. Ayuda, por ejemplo, tiene algunas sustancias como los polifenoles que ayudan a retrasar o retardar un poco el envejecimiento, ayuda a que nuestras células se deterioren lentamente, ¿no? Entonces, sí tiene algunas atribuciones médicas. Yo creo que lo importante aquí es mencionar que sí tiene que ser consumido de forma responsable. No, claro. ¿no? Eso es súper importante. Estamos hablando de algo justamente de hasta terapéutico posiblemente, claro, o en ese sentido, pero tampoco en el sentido de la diversión y todo. Claro que te puedes echar 2, 3 copitas y no te digo cómo terminas, ¿no? Pero sí desde una perspectiva que tiene que ver desde terapéutica posiblemente y que traiga un beneficio a la salud, creo que es una bebida que aporta eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, aparte es un alimento en Europa, lo ha sido por muchos años. ¿Sí? Si bien es cierto, aunque el origen pudiera ser de las uvas más antiguas es en el Medio Oriente, la realidad es que la atribución se le da particularmente al continente europeo y por consiguiente, pues dentro de esta forma de amalgamar estas culturas, sin duda, pues estamos dentro de, ¿no? Que creo que justamente dentro de amalgar las culturas, como mencionas tú, pero considero que también se ha ido renovando en muchos aspectos, que ya hablaremos un poquito más adelante justamente de esa situación, pero que ha tenido su cauce el vino en la parte de Latinoamérica muy importante. El Chile, por ejemplo, o sea, la gente cuando va también al súper o algo, le encanta el vino chileno, que también Chile se caracteriza por la importación de mucho vino, sobre todo, y exportar también demasiado. México ni se diga, o sea, hemos sabido perfeccionar muy bien la técnica, ¿no? Los viñeros famosísimos en el estado de Querétaro. Yo fui una vez allá en la parte de Tijuana o Baja California, por allá también viñeros tan famosos. Entonces México ha hecho también de esta bebida algo ya muy suyo, muy tradicional, que la caracteriza inclusive muy diferente a nivel mundial. Está calificado el vino a nivel mundial como de los más importantes y que le hemos dado ese toque mexicano, ¿no? A pesar de este mestizaje, pero ya lo hemos perfeccionado, ¿no, Alex? Claro, sí. Es importante mencionar que al menos en México tenemos el registro de la vitivinícola más antigua de América. Fue por ahí del año 1597 donde la hacienda de San Lorenzo recibe el permiso por parte de la corona española para oficializar el plantío de vides, ya que pues en algún momento incluso se prohibió porque resultó no tan buena estrategia comercial para Europa, debido a que se podía convertir en unas tierras autosustentables. Entonces empieza a afectar, digamos, el comercio de vino de Europa para América, porque empieza a comercializarse y a desarrollarse fuertemente hasta que Felipe II manda arrasar con las vides y el único permiso que se le otorga a esta hacienda, pues fue con el uso de uso eclesiástico. Entonces, partiendo de ahí, pues México ha sido un hito en ese sentido. Y bueno, a lo largo de cómo se fueron colonizando los países hacia el sur y Centroamérica, pues entre más colonias y más misiones se fueron estableciendo, pues el plantío de vides y la elaboración de vino, pues fue creciendo también. Oye, hay un momento muy importante en la historia en Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Hay un momento importante. No particularmente para el vino mexicano, porque digamos que en este afrancesamiento, entre comillas, de lo que genera el progreso que marca Porfirio Díaz, para algunos odiados, para algunos amado, pues digamos que empieza a traer a nuestro país productos de Francia, ¿no? Muchos vinos franceses, el champán se convierte en una de las bebidas más consumidas, incluso por ahí hay algunas fotos del menú, de uno de los menús que Porfirio Díaz tuvo para consumir y el champán estaba presente. Entonces ha habido muchos personajes a lo largo de la historia que han marcado pauta, ¿no? Incluso la creación y el desarrollo de
la industria ferrocarrilera en nuestro país, ayudó a transportar vinos a lo largo de nuestro país. Aunque el Lerdo de Tejada fue uno de los pioneros, pues Porfirio Díaz es el que ya marca el hito en cuestión de progreso, digamos, y de inversión para poder desarrollar esa industria y que ayudar a transportar esos productos, ¿no? Oye, qué interesante, ¿no? Porque sobre todo el hablar de un producto que comúnmente decimos, pues tráete un vinito y todo, pero realmente el público y un servidor, el aprender un poquito de historia acerca de esta bebida, que reitero, desde terapéutica, lúdica, entretenida, como ustedes lo quieran llamar, enriquece realmente, porque aparte es toda una industria, ¿no? Y aparte de que es una industria, es muy importante saber en dónde se produce en este país, porque te digo, yo te di ahorita unas referencias, pero igual y hasta hay más, ¿no? O sea, hay muchos más lugares y me gustaría que si gustas después del corte, hablemos un poquito, vamos a nuestro primer corte, vayamos y chequemos justamente en dónde se produce en este país, en dónde, porque pues también a veces el saber dónde se produce tiende a ser mucho turismo. Totalmente. ¿No? Ya es una industria. Exactamente, industria del turismo con los viñedos es algo que van de la mano. Así que si te parece, Alex, vamos a un corte y regresamos. No se vayan, por favor, quédense ahí con nosotros. www.wowmx.tv, ahí estamos totalmente en vivo. Y antes de irnos corte, rapidísimo, agradecerles a toda la audiencia porque nos colocamos en el 5º lugar de preferencia en este top 10 de los mejores programas de Wow MX. Estamos en el 2º lugar en Las Noches con Sentido, que lo agradecí mucho el día viernes. Gracias, porque llevamos un mes apenas con Las Noches con Sentido y estamos en 2º lugar de audiencia. Gracias. Y en verdad, este viernes además no se lo pierdan, un buen programa que vamos a tener. Y justamente nosotros estamos en 5º lugar con Revista 1313 también. Así que gracias a todos ustedes por su preferencia y por estar aquí con nosotros, por sus views, sus visitas y por todo lo que nos ponen y nos agregan. Gracias, ahora sí vamos a un corte y regresamos, no se vean porque este tema está buenísimo. Regresamos. wowmx.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. wowmx.tv. Hemos regresado, Revista 1313, estamos así en nuestra fanpage, @AlexCatalanMX y WowMX para que nos puedan seguir. Sigo aquí con mi querido Alex Bello, hablando de este bello tema, justamente el día de hoy, que es acerca del vino. Y justamente antes del corte, te estaba preguntando, es interesante saber en dónde exactamente se está produciendo justamente esta bebida, que sigue a la fecha y yo creo que nunca va a dejar de ser una gran industria. Yo te di unas referencias, pero igual y como te lo dije, hay mucho más y es interesante saberlas, ¿no? Ilústranos, por favor, e ilumínanos, mi querido tocayo, claro, por favor. que sí, claro. ¿Dónde que sí. en México se produce esta cantidad de esta bebida y en qué cantidades? Muy bien, pues en México ya existen, según cifras del Consejo Mexicano Vitivinícola, 15 estados productores. Okay. Estamos hablando que, por supuesto, Baja California, y ahorita que mencionabas Ensenada y los distintos valles que comprende Baja California, es el estado productor o el más grande en producción. Está alrededor del 80-85% de la producción del vino en nuestro país, pero los otros estados pues ya han estado creciendo de forma muy fuerte, ¿no? Estamos estados, por ejemplo, como Coahuila, Sonora, Chihuahua. Recientemente se acaba de añadir al Consejo Mexicano Vitivinícola Hidalgo
con una vinícola muy pequeña que se llama El Refugio, y algunos todavía que podrían considerar tal vez experimental, como Puebla y Jalisco, pero Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, o sea, está creciendo muchísimo. Nuevo León, por ejemplo, ya también hay vinícolas. Entonces, ya somos 15 estados productores de vino, alrededor de las 7.900 hectáreas de producción para vino, porque una de las realidades es que sí se produce mucha uva en nuestro país, pero no toda es para vino. El otro porcentaje restante de hectáreas plantadas en nuestro país son para jugo de uva, para la venta, uva para brandy, para exactamente. Entonces, incluso uva de mesa, ¿no? Para consumo del ser humano. Pero bueno, en la actualidad ya 15 estados productores. Oye, Alex, ¿qué características tendría que tener un estado justamente? Porque el hablar de una producción es porque realmente la tierra es fértil o es muy viable, ¿no? Para que un producto como la uva se dé esto. ¿Y qué tendría? O sea, ¿qué características hay en estos estados que dices tú se vuelven productores para poderla ellos realmente producir? Pues mira, es muy diverso, porque cada uno de los estados productores en nuestro país tienen microclimas, es decir, climas en concentraciones de territorio pequeño que pueden dar todas estas condiciones para propiciar la plantación de la vid y en su momento para producción de uva y producción de vino. Cada uno tiene pues características totalmente diferentes, ¿no? Si hablamos de Baja California, de repente encontramos el Valle de San Vicente, que tiene una tierra muy rojiza con una cantidad más elevada de hidrógeno, pero que está a escasos 5 kilómetros del mar, entonces no pensarías que tal vez por la humedad de la zona pudiera desarrollarse, pero es uno de los valles de mayor producción, por ejemplo, en Baja California. Y si te vienes al altiplano y te vas particularmente al Bajío, pues encuentras en Querétaro zonas un poquito más pedregosas, de microclimas tal vez más fríos, un diferencial térmico diferente a lo que encuentras tal vez en Baja California, porque no existe tanto calor por las tardes, pero sí más frío por las noches. Entonces hay muchos factores que terminan determinándolo. Creo que de las grandes bondades que tiene nuestro país es eso, ¿no? Que se da todo y prácticamente dependiendo la zona donde estés, te va a dar vinos de diferentes tipicidades, de diferentes características, y eso es lo más interesante a descubrir en el mundo del vino. Oye, es fácil, tocayo, agarrar y decir, porque yo he sabido de casos en donde ponen hasta viñedos, pero yo digo, pues no es como decir pongo una tortería aquí en la esquina, ¿verdad? O sea, no son negocios que tú digas son fáciles de alguna manera en cuestión económica, ¿no? Y decir, voy a poner mi pyme de vinos, ¿no? O sea, para empezar, no creo que sea nada sencillo y todo. O sea, la gente que comúnmente quisiera posiblemente decir voy a poner un viñedo o quisiera producir, o sea, ¿qué show con eso, Alex? Es sumamente importante. Mira, que hay yo creo que varios factores. Una, pensar qué tipo de viñedo quieres tener y para qué, ¿no? En este caso, si es de producción masiva, por supuesto la inversión pues va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Por la extensión territorial que requieres en hectáreas. No es nada fácil, son inversiones muy fuertes. Dentro de las vinícolas donde yo he participado y he tenido acción comercial y participativa como sommelier, me he encontrado que Perdóname, te hago un paréntesis. Sí. Para el público que no entendemos, ¿qué es sommelier? Sommelier es básicamente la persona que estudia, es una profesión donde se estudia para poder hablar y tener el conocimiento primero que nada para poder hablar y comercializar vinos, ya sea de forma trabajando para una vinícola, trabajando como sommelier en piso en un restaurante o tal vez un hotel, pero es la persona que tiene el conocimiento para poder comercializarlos. Hay 3 personajes involucrados en el desarrollo, digamos, de la producción del vino, que es el ingeniero agrónomo, después viene el enólogo, que es el, digamos, que ya elabora el vino, y luego venimos los sommeliers, que somos los encargados, pues, de alguna forma de platicar. Nos hemos convertido de alguna manera como juglares, tal vez, ¿no? Contando historias para que la gente se enamore de nuestros productos. Sí, estás dándole al área comercial casi. Totalmente, ¿no? Debes de conocer de todos los ámbitos. Y bueno, en mi caso estudié gastronomía, pero después me especialicé como sommelier por parte de la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Y ya llevo 10 años trabajando en esto. Ok, entonces, perdón, ese paréntesis lo hice porque, o sea, para entendernos mejor, ¿no? Sí, claro. Ok, y continúa, por favor, con Y bueno, en ese sentido, las inversiones que yo he podido ver en las vinícolas donde he trabajado,
particularmente he trabajado en puras vinícolas mexicanas, pues se tiene proyectado incluso el regreso o digamos la retribución para empezar a ver números ya verdes y de ganancia aproximadamente a 10 años. Entonces son inversiones muy fuertes de estar constantemente invirtiendo en material, en equipo, en plantaciones, obviamente en fuerza de trabajo. Año con año pues se van renovando incluso las plantaciones para poder agregar otras uvas que tal vez quieras o que se han adaptado bien a tu microclima y a la zona donde tienes plantadas. Entonces son inversiones muy fuertes. Pero hay unas nuevas corrientes ahora en nuestro país también, particularmente sede Querétaro, donde tú puedes comprar tu casa y además viene incluida una pequeña parcelita de viñedo. Entonces tú puedes desarrollar tu propio vino en algún momento de esa manera. Creo que sería interesante porque sería una propuesta tal vez de parcelización, es decir, de poder delimitar ciertas parcelas de ciertas uvas. Y bueno, pues puedes jugar a ser tal vez ingeniero agrónomo o enólogo, no lo sabemos, ¿no? No, si sabes sacarle negocio, por supuesto que le vas a ver ahí Claro. alguna ganancia, o por lo menos aprender, ¿no? Sí, totalmente. O sea, totalmente. aprender un poquito acerca de esto. Oye, y justamente dentro de esta vertiente del vino, ¿cómo estamos posicionados como país? O sea, en relación a otros países, el vino, ¿qué tanto se comercializa en México? ¿Realmente somos buenos consumidores los mexicanos y realmente le damos el auge que se debe, o digamos, por así decirlo, lo que se merece el vino a nivel mundial? Pues mira, seguimos siendo un mercado emergente. O sea, todavía, digamos, en cifras de producción estamos considerados en el apartado chiquito de otros países, donde todavía no tenemos la producción a nivel mundial para estar compitiendo, por supuesto, con países tan fuertes como España, Italia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Francia, por supuesto, ¿no? Ahora Inglaterra con sus vinos espumosos está creciendo abismalmente. Pero bueno, en México sí tenemos un crecimiento sostenido. En el 2021, si no me equivoco, tuvimos un crecimiento de consumo de vino considerable. Crecimos en pocos años de estar más o menos en el promedio de los 200, 300 mililitros al consumo per cápita de 1 litro, 200 mililitros el año pasado. Entonces sí ha ido creciendo. Una de cada 3 botellas que se consumen en nuestro país es de vino mexicano. Okay. Y la exportación de los productos mexicanos, en este caso vino mexicano, a otros países ha ido incrementándose, ¿no? Ya mercados como Estados Unidos, mercados como España, Japón, China, incluso Sudamérica, ya empiezan a visualizar lo que estamos haciendo acá. Y yo creo que uno de los factores importantes ha sido la labor del Consejo Mexicano Vitivinícola. Porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos la visita de la Organización Internacional del Vino y la Vid, y se hizo el congreso en Baja California, poniendo a todos, visitándonos y poniéndonos en el reflector de miren lo que estamos haciendo, ¿no? Además que constantemente pues estamos en el reflector debido a que nuestros vinos han ganado medallas, han sido renombrados por distintos sommeliers a nivel mundial. Entonces es un crecimiento sostenido y va en aumento todos los años, ¿no? Oye, entonces, Alex, con todas estas pues buenas noticias de alguna manera que nos compartes, ¿por qué yo como consumidor, o no sé si a alguien más del público, a alguien que nos esté viendo le pasa lo mismo, se hace complicada la comercialización del propio vino mexicano? O sea, ¿por qué es tan carente la difusión del vino mexicano a diferencia de los vinos de otros lados? Tú vas a un centro comercial y luego ves vino, pero no ves un vino mexicano. Me explico, luego, digamos, por así decirlo, ¿no? Okay. Ves otros vinos como más importantes y de renombre, ¿no? Y la gente de repente tendemos a casarnos con las marcas, ¿no? Es que no sé, tal, me encanta, tal. Pero raramente asocias algún vino mexicano con las marcas, ¿me explico? ¿Te parece si lo dejamos después del corte? Sí, con porque gusto. Sí me gustaría hacerlo, porque pues qué hombre, ¿no? Claro que o sea, ¿por qué si nosotros estamos pudiéndonos posicionar bien, por qué estamos tan carentes de esa parte tan interesante, ¿va? ¿Te late? Claro que sí. Vamos a un corte, regresamos, Revista 1313, si tienen preguntas háganlos y nosotros les hacemos llegar. Gracias, regresamos. wowmx.tv. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica? Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella.
Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón. Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. WowMX.tv. Bueno, ya regresamos y ahora sí ya me acompaña Kalen. ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. Bien, Alex, los dos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Y pues bueno, gracias por venir y ya casi vamos a acabar, pero no te derrapando. Pero bueno. Pero ya está el clímax de la información, sí. Entonces... Venía oliendo el vino. Perfecto. Y yo dije, por ahí está la ruta. Pues qué bueno que la ruta te trajo. Oye, pues bueno, justamente antes del corte comercial, Alex, te preguntaba acerca de esto. ¿Por qué es complicado asociar las marcas de vinos mexicanos y evidentemente también como le dicen en mercadotecnia, el top of mind? Que de repente dices, cuando vas a una tienda y dices, quiero un vino, no recuerdas un vino mexicano. O sea, no sabes de un vino mexicano. Te vas por otras marcas de vinos chilenos de otro lado, pero menos el mexicano. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, yo creo que ha sido tal vez la forma en la que creció la industria. Pedro Domecq, por ejemplo, fue los que llegaron a México a marcar la pauta de alguna forma en la comercialización y la industrialización del vino en México. Traían vinos, por supuesto, de España, obviamente de Domecq en España, y se empezó a arraigar mucho el consumo, ¿no? Lo que platicamos, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que en este afrancesamiento, pues claro, el champán se convierte en una de las bebidas icónicas en las celebraciones en nuestro país. Maximiliano, por ejemplo, se había traído una cava personal con vinos de Austria, de Francia, grandes vinos que estaban en su cava y que, pues, de alguna forma marcaron un hito y una pauta, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo de los años, conforme se fueron estableciendo más vinícolas en México, fue creciendo esa parte, ¿no? Sin duda, una marca como Monte-Xanic, por ejemplo, en el 94 lanza a Gran Ricardo y lo pone como un hito, como un parteaguas en el consumo de los vinos premium y elaborados en nuestro país. Y grandes marcas como Santo Tomás y algunas otras, pues ya en los años más recientes han crecido, ¿no? De manera sustancial. Yo creo que sí, todavía falta romper este paradigma donde debemos de darle más oportunidad al vino mexicano, ¿no? Si bien es cierto, hay vinos españoles, italianos, franceses de muy buena calidad, pues yo creo que es responsabilidad de alguna forma de nosotros también conocer lo que hacemos en nuestro país para darle también cabida a otras opciones y poder equiparar, ¿no? No comparar, pero sí equiparar y conocer qué calidades tenemos. Por ejemplo, ¿cuáles son para ti los más importantes? ¿En producción o en marcas? Exacto. Que digas tú, mexicanos, que digas tú, estos están... Pues mira, hay distintas vinícolas, pero para mí, por ejemplo, La Lomita y La Carrodilla en Baja California han marcado pauta incluso en el tema autosustentable. Es decir, tienen plantaciones de otros productos, han tratado de hacer autosustentable su granja, la producción es de uvas de la zona y además uvas propias del viñedo, espíritus enológicos, por ejemplo, que hacen vinos, o fueron de los primeros en elaborar vinos con la filosofía biodinámica en nuestro país. Particularmente ahorita Aguascalientes está creciendo muchísimo y Bodega Santa Elena y Origen son los más importantes en la zona. Entonces, dentro de todos los estados que hay, es difícil decirte tal vez cuál es el que más me gusta o cuál consideraría más importante porque cada uno tiene su propia identidad, ¿no? Pero hay producción masiva, hay producción de bodegas boutique que elaboran muy pequeñas o hacen pequeñas producciones. Entonces, en ese sentido yo creo que lo más importante sería pues atreverse a probar las nuevas cosas, ¿no? Pero la cuestión muchas veces es que cuando vas justamente a estas rutas del vino, ahí es cuando conoces las marcas mexicanas, la mayoría. Sales bien cohetes, o sí, porque te dan, pues sí, te dan vino aquí, acá, y que prueba que este no sé qué, porque ya está ahí de diferentes sabores o cosas así.
Entonces ahí es donde te das cuenta realmente la variedad de vinos, cosa muy diferente que cuando vas a un centro comercial, reitero, y agarras un vino, no las ves comúnmente, ¿no? O ya no se te quedan como en la mente justamente las marcas y terminas consumiendo vinos de otro lado. Sí, ya hay más, digo, esa es la bendita fortuna, ¿no? Y de los años más recientes para acá, por ejemplo, antes lo que sucedía es que tú ibas a un restaurante y las únicas 2 etiquetas de vino que había, de vino mexicano, pues estaban como al fondo escondidas y nadie las pelaba, ¿no? Ahora ya vas a un restaurante y ya te muestran una carta de vinos mexicanos súper amplia, mucho más detallada, con conocimiento de causa. Cada vez hay más sommeliers en piso que tienen la facultad de recomendarte y que conocen además cada uno de sus productos. Entonces es una industria que sí considero todavía emergente, pero que vamos a pasos agigantados para posicionarnos en algún momento de forma brutal y abismal, ¿no? Claro. Oye, veo que tu marca se vende en el comercio electrónico. ¿Cómo va el negocio? ¿Dónde más lo podemos encontrar además de... No, pero antes de que te vayas a eso, que nos platique un poquito acerca del origen, porque todavía no hemos hablado. Perfecto. Porque justamente hay una parte justamente dentro de todo esto que es justamente las tendencias del consumo, porque evidentemente lo que ellos están, que ahorita justamente es la parte que vamos a hablar, es en estas tendencias del consumo, que ya cambiaron, se transformaron y que aquí, miran, yo aquí tengo una al ladito, tenemos una, que son de esas nuevas tendencias, él tiene otras, pero a ver, háblanos justo de esas tendencias pues sí, para llegar a este punto. Pues mira, Burbujas Pop es un proyecto que nace de la mano de Iram Cornejo, es la persona que desarrolla de alguna forma inicialmente este proyecto junto con su esposa Liliana Moreno, a través de un e-commerce que se llama Mi Cava es tu Cava. Yo me sumo después de manera ya integral al proyecto para tratar de comercializarlo y hacerlo pues todavía más viable para que la gente empezara a romper este paradigma de la botella de vidrio, ¿no? Esto nace con la finalidad de romper también esquemas de cómo lo conceptualizamos, porque tenemos grandes ventajas en el aluminio. Una de ellas es la portabilidad. Te hace mucho más fácil hacerlo llegar a distintos lugares y particularmente pensábamos que tal vez en una terraza, en una playa o en una alberca donde está prohibido a veces la copa de vidrio o la botella de vidrio, pues fuera más fácil llevar tu latita y lo pudieras consumir fresco. El aluminio, por ejemplo, es termoconductor, entonces lo puedes enfriar mucho más rápido, sin necesidad de llevarte copas, descorchador y todo el protocolo que requiere una botella de vidrio, ¿no? Entonces, está inspirado en el arte pop que nace en Inglaterra y que después hace el boom con Andy Warhol. Y el tema de burbujas pues es darle esta identidad porque el producto es un vino blanco gasificado y enlatado, entonces le da una versatilidad mucho más amplia en cuestión de poder acompañar con platillos. Nosotros de un inicio pues se crea y se ha creído hasta el día de hoy que hace más versátil para la cocina mexicana, para acompañar con picantes, con lo grasoso que pueden ser algunos platillos, con lo especiado que puede ser por ejemplo un mole o un coloradito o algún otro producto, un pepián por ejemplo. Entonces es buscar toda esa versatilidad y poder llegar a nuevos mercados, como lo mencionabas, el e-commerce, que además en pandemia es donde explota porque pues lamentablemente por este tema de la COVID pues se merma un poquito el consumo de los vinos en centros de consumo, restaurantes, hoteles, pero el e-commerce pues nos ayuda a lanzarlo al mercado, ¿no? Eso es la parte súper interesante porque ahí es donde estamos viendo diferencias de cómo se diferencia ahora el producto, cómo se presenta a través de esto y que las personas estamos como muy acostumbradas a una situación y que ahora hay otra presentación. Esto se añeja, ¿no? ¿Verdad? No está demostrado en la actualidad de que tenga un proceso de añejamiento y que vaya evolucionando el vino. Lo que sí es una realidad es que el aluminio es un material inerte, es decir, no afecta a los sabores y los aromas. Y en el proceso que nosotros elaboramos de la gasificación, además la gasificación ayuda a que aromáticamente sea mucho más perceptible, porque en el momento en el que tú destapas una lata y existe ya esta efervescencia, hace que todos los aromas se te empiecen a empapar en la nariz o te envuelvan la nariz más bien. Y en el momento en que lo pruebas, esta sensación de refrescar el paladar con la efervescencia es maravillosa. Wow. Oye Alex, normalmente la gente que suele tomar vino tiene que tener como cierta, o bueno, suelen tener más bien cierta resistencia al cambio. Cuando llegó el vino y pasó de botella a Tetrabric, toda la gente decía, no, como de Tetra Pak y cosas por el estilo. ¿Cómo ha recibido la gente este tipo de productos que viene hoy en día en lata? Pues mira, ha sido un camino un tanto pedregoso por lo que dices, ¿no? De repente
no somos tan abiertos al cambio, creo, ¿no? Y de repente hasta que no viene alguien y nos marca la pauta, lamentablemente creo que a veces es una idiosincrasia de los mexicanos, y me incluyo, ¿no? Que hasta que no viene alguien y te dice, oye, esto está buenísimo, pues lo empiezas a consumir, ¿no? En este caso, pues es la labor de nosotros como sommeliers, pues también hablar de este tipo de envases y sobre todo mostrarlo al mundo, ¿no? Particularmente ahorita en España, en Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos son los más importantes en cuestión de producción de vino enlatado. Pero ahí vamos en México. La verdad es que cada vez van haciendo más marcas de vino enlatado. Actualmente ya hay, creo que más de 12 marcas, si no me equivoco, de vino enlatado elaborado en nuestro país. Y pues sin duda el consumo y la tendencia va a ir creciendo, porque cada vez estamos aterrizando más a que el consumo del vino y de este tipo de productos pues sea más casual, ¿no? Y nosotros invitamos a que lo acompañen con los productos que tienen en su alacena y en su refri, y que para nosotros el maridaje perfecto de esto es tu película favorita de la plataforma que quieras y un bote de palomitas o con lo que lo quieras acompañar, ¿no? Entonces es descubrir, es jugar con esto. Esto es un juego al final del día para que tú descubras qué es lo que te gusta y lo que no en el consumo, ¿no? Y por ejemplo, a ti como sommelier, ¿tuviste algún tipo de resistencia? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo rompiste ese paradigma de decir, ok, le voy a dar una oportunidad a un vino blanco espumoso, con gasificado? Fíjate que en mi caso no tanto, porque hace algunos años tuve una masterclass con Cory Beck, que es el enólogo de la bodega de Francis Ford Coppola en Estados Unidos, las más grandes y las más importantes. Y ellos fueron los pioneros en tener vino enlatado en Estados Unidos con un vino pequeño que se llamaba Sofía Blanc de Blancs, que era igualmente espumoso. Y en ese caso, como ya lo conocía, ya estaba un poquito más. Hace 10 años fui de los que estuvo insistiendo en que este producto estuviera en México. No sé si fui muy visionario o muy tonto, la verdad, pero de todo el producto que se trajo a México se vendió muy poquito. Entonces tal vez el mercado no estaba listo y tuvieron que pasar 10 años para tal vez ya aterrizar a esto, ¿no? En ese sentido no he estado renuente, de hecho a veces me considero un tanto subversivo e irreverente en ese sentido, y me gusta probar de todo. O sea, en realidad desde, no sé, el Tetra Pak, los Bag-in-Box, que son estas cajitas de 3 y 5 litros con su propia llavecita. Me gusta probar nuevas tendencias y al final tú ya decides qué es lo que te gusta y qué no. Pero la verdad es que no, en mi caso creo que fue muy orgánico, sí. Oye, ¿y qué diferencia justamente hay del blanco al rojo? Básicamente las uvas con las que se elabora. En el caso del vino blanco, pues se elabora con blancas o tintas. En el caso del vino tinto se elabora con tintas. Esto se debe a un proceso donde la uva, dependiendo el contacto con la piel, es el color que va a ir adquiriendo. Por ejemplo, puedes elaborar vinos blancos de uva tinta porque retiras estas pieles de inmediato y haces un vino blanco, por ejemplo, como champán. Champán elabora los vinos, las 3 uvas más conocidas son Chardonnay, Pinot Noir, que es tinta, y la Meunier. Entonces, de acuerdo al proceso, pues sí podrías tener vinos blancos de uva tinta, pero en el caso de los vinos blancos se elabora con uva blanca. Wow, ¿ve? Qué gran cátedra nos estás dando. Oye, y justamente en esta cuestión de este tipo de presentación, el grado de alcohol, ¿es el mismo que hay en una botella de vidrio o en un Tetra Pak, o es menos en la cantidad que se No, pone? en este caso lo que se decidió fue incluso tal vez una estrategia de marketing que estuviera estandarizado en 12 grados de alcohol, porque es dentro de la regulación también del consumo de cerveza. Nosotros pensando que podíamos atacar el mercado de algunas cafeterías o algunos lugares con brunch, o tal vez almuerzos y demás, pues tenían la facultad de vender cerveza. Entonces nosotros buscábamos también en algún momento atacar ese mercado, y los 12 grados de alcohol está en ese rango donde es permitido. Puedes encontrar vinos desde hasta los 15.5 grados de alcohol, dependiendo también los procesos, ¿no? Hay incluso vinos fortificados que son con alcohol vínico añadido, pero en el mercado promedio deben de estar entre los 12 a 13.5 grados, 14 grados de alcohol aproximadamente. Oye, suena interesante. Por ejemplo, esos productos, ¿a quién se los recomiendas? Nos acabas de decir que quizás puede entrar muy bien para la gente que consume cerveza y que no tenga un grado alcohólico tan alto. Yo creo que 12% es un buen nivel para que te tomes unos 2, 3 y entres en ambiente, ¿no? Sí. Sí, pues la verdad es que recomendable, yo creo que sobre todo la gente que está tal vez iniciándose en el mundo del vino y que quiere pues probar este tipo de productos, ¿no? Incluso son llamativos, son coloridos, a manera de que en un anaquel, en un retail, pues puedas
puedas visualizarlo, ¿no? Claro. Sin duda para mí la portabilidad es lo esencial, porque podemos llegar a más lugares de playa, más lugares tal vez de albercas. Entonces, para mí, no necesariamente para quién está enfocado, pero sobre todo sí mencionar que no importa tanto digamos, el envase, porque el envase solamente sirve para transportarlo. Puedes encontrar vinos tal vez de muy buena calidad en botellas de vidrio o vinos de muy buena calidad en latas de aluminio. Entonces Claro. ahí es solo no segmentarlo, o tal vez no sesgar la forma en la que lo visualizamos nosotros. Pero por ejemplo, lo que te decía de Francis Ford Coppola Winery, ya tienen un convenio con Los Ángeles Galaxy Football Club y ahora ya puedes ir al estadio y echarte tu latita de vino y una zona gourmet y disfrutar de tu deporte favorito, ¿no? Entonces yo creo que es lo que recomendaría, ¿no? Sin tapujos y hacerlo más cotidiano. Oye, ¿tiene caducidad? En este caso sí. Normalmente los vinos enlatados tienen un recubrimiento plástico por dentro que se llama VinSafe. Esto fue elaborado por ahí de 1996 a través de una vinícola que se llama Bar Oaks en Australia, que hacía, digamos, la protección para que los ácidos del vino no corroyeran el aluminio, porque en la Primera Guerra Mundial ya había habido vinos enlatados. Sin embargo, como no existía todavía esta tecnología, se empezó a corroer el aluminio y causó algunos temas de salud, como botulismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque el ejército francés, por ejemplo, pues consumía vino como parte de su dieta y para darse valor para una situación tan complicada, ¿no? En este caso tienen duración de un año en el momento en el que fueron enlatados. Ahí a partir de ese año o del momento en el que enlatas, ¿Y eso ya viene tienes un marcado año. aquí? Nosotros todavía no lo hemos puesto, pero sí tenemos la mención de que sacamos, este es de los lotes más recientes. Entonces, si en algún momento nosotros... Si te la quieres tomar sin problema. Sí. Si nosotros ya en algún momento detectáramos que hay rezago de algún producto, lo retiraríamos del mercado para no afectar la salud del consumidor. Sí, sobre todo por todos los permisos que tienen que tener, ¿no? Y la verdad es que ya estas son las poquitas latas que nos quedan del último lote, porque en escasos días ya tenemos el nuevo lote disponible. Wow, eso es maravilloso. Oye, y justamente entonces, pues aviéntate el comercial, porque aparte tenemos regalitos, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntale al público a ver qué regalito vamos a tener. Bueno, pues trajimos unas latitas que vamos a otorgar a su público. No sé si ustedes quieran lanzar la dinámica de alguna pregunta de la información que brindamos hoy. Pero bueno, Burbujas Pop, como les decía, lo pueden encontrar al menos en el estado de Jalisco, particularmente en Guadalajara, a través de Mi Cava es tu Cava, que es el e-commerce de los más importantes que hay en la zona. En Monterrey, en Nuevo León, lo pueden encontrar en la tienda física de Terruño Mexicano, de un gran amigo Tavares. Y en Ciudad de México lo pueden encontrar a través de Vid Mexicana. Es un e-commerce igualmente y próximamente en algunos otros lugares ya también de O sea, todo ahorita a través de e-commerce. e-commerce, físicamente en algún lugar no lo pueden ver, todo esto es a través del e-commerce. Hemos posicionado en algunos centros de consumo, particularmente es nuestro mercado más amplio, pero ya estamos en proceso de entrar a tiendas y cadenas de distribución mucho más grandes. No quiero spoilear mucho, porque a finales de año Costco ya probablemente estaremos ahí, entonces pues va a ser algo importante para nuestra marca, ¿no? No, y la producción mucho más todavía. Mucho más amplia, sí, claro. ¿No? Sí, claro. Sobre todo mucho más. Entonces, vas a regalar las latitas. Así es. Ok. Pues que nos escriban a la red de Revista 1313, que ahí nos escriban y que nos digan de todo lo que platicamos, qué será bueno. ¿De dónde viene ¿no? Sí, perfecto. ¿Cuál es el origen del producto? ¿Cuál es el origen bien? de este producto justamente? Sí. Que ya nos los dijo. El color del vino. El color del vino, claro, bien. Y que está exactamente. ¿Cuál es la diferencia que No, ya que son tiene? muchas. ¿No? Ya son ¿Qué? muchas. Sí. Bueno, yo ya me las aprendí. Probablemente en qué corriente artística nos inspiramos para el diseño de la lata, ¿te parece? Ándale, ¿No? va, Bien. también, bien. Que nos escriban en las redes sociales para que lo podamos nosotros promocionar y dar, y se lo puedan llevar a través de justamente también de Wow MX, también ahí van a estar también publicándose las dinámicas en la página de la televisora para que ahí lo puedan tener y todo eso. Y pues, mi querido Alex, ¿algo más que quieras decir al público? Pues por nada, de favor? mi parte, pues atrévanse a probar, ¿no? Estas nuevas tendencias de consumo. Esto va a ayudar además que se incremente el consumo per cápita en nuestro país y que genere volumen para poder estar en esos números donde nos gustaría estar compitiendo con las potencias a nivel mundial de producción.
Y yo creo que lo más importante también en la dinámica que hemos planteado, que también la gente que se gane las latitas, que nos promocionen en las redes sociales, que suban una fotito tal vez de cómo lo están bebiendo y con qué comida, estaría padre, y pues tratar de promover el consumo de estos productos, ¿no? Bueno, súper bien. Pues gracias, Alex Bello. Un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hablando de este tema tan interesante que es del vino. Si no, ¿a qué fregados vino? ¿No? Como dicen, si no, ¿a qué fregados vino? Y eso que lo dije en buen plan, porque luego hay otra palabra que dice, no, está más fuerte el dicho, ¿no? Sí. Pero ¿a qué ching? Pero después de unas latitas ya se dice la otra palabra. Sí, claro, ya después ya nos perdemos dirían por ahí, ya nos perdemos el asco, ¿no? Pero bueno, gracias, Alex. Gracias a ustedes. Qué placer seguirte y éxito en este emprendimiento y con esto. Muchas y el gracias. público usuario, por favor, mande aquí en Wow MX, aquí las vamos a dejar para que se puedan llevar sus latitas con esta dinámica que hicimos. Gracias, Calen, por haber llegado, por lo menos llegaste. Corriendo, derrapando, sí, ¿no? Pero aquí estamos, Alex, muchas gracias. Por placer. estar aquí acompañándonos. Alex, gracias por invitarnos como cada lunes y nos estamos viendo ahí en las redes sociales. En Cale. En @elguapo del Face y @urbanpopmx. Ahí dice, fíjate, tiene pop, ¿eh? Sí, de hecho cuando lo vi dije, tiene pop, está muy pop. Pues tienes que recomendarlo más todavía. Y yo estoy como @AlexCatalánMX, por favor, revista 1313 en nuestras redes sociales y Wow MX TV para que puedan seguir y sigan con toda la programación de toda esta semana. Y el viernes nos vemos aquí en Las Noches con Sentido, en punto a las 8 de la noche. Gracias, bonita semana, buen inicio de mes y aquí nos vemos el próximo lunes con más información y más invitados. Gracias, pásenla increíble. Bye, bye.